Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Hemos estado hablando de la bendición, ¿cierto? Y vamos a seguir trabajando en dimensiones de la bendición. Ayer se tuvo una reunión aquí especial para empezar ese trabajo a nivel de padres e hijos. Y yo creo que nuestro Padre Celestial quiere bendecirnos. Y esa bendición la quiere extender a todos nosotros. La quiere extender a la iglesia, pero también la quiere extender al país. Por eso quiero que vayamos al Salmo 33. Muy bien, bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. El Señor ve desde los cielos, mira a todos los hijos del hombre. Desde el lugar de su morada observa a todos los habitantes de la tierra. El que formó el corazón de todos ellos comprende todas sus obras. El rey no es librado por la multitud del ejército. El valiente no escapa por su mucha fuerza. Vano es el caballo para la victoria. A pesar de su gran fuerza no podrá librar. El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos en ti. Amado Padre Celestial, gracias por este día que tú abres para nosotros, por este nuevo mes que va corriendo, mes de decisiones, mes fundamental, Señor. Pero a la vez un tiempo, Señor, en el que tú esperas de nosotros adoración, honra y alabanza. Aquí estamos, Señor, para adorarte. Pedimos que este tiempo siga siendo un tiempo de adoración, que las palabras que salen de mi boca sean agradables a ti, que la actitud con la que vamos a recibir tu palabra, Señor, sea un perfume que suba con olor fragante hasta tu misma presencia, y que todos juntos, como una iglesia radiante, hermosa, que no tiene de qué avergonzarse, podamos así, Señor, hacer sonreír tu rostro y hacer que Él brille sobre nosotros. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces estábamos hablando de la cultura de bendición y de padres que bendicen hijos, ¿cierto? Veíamos hace unos días, además, cómo los hijos, dentro de ellos mismos, aunque no lo saben ni lo manifiesten, quieren y anhelan esa bendición, ¿sí? Y que el vivir sin bendición es una situación que ha empobrecido nuestra cultura, que ha empobrecido nuestra nación. Vimos el anhelo por la bendición de Esaú y Jacob y cómo aún se atrevieron a trampear y ante la pérdida de la bendición uno de ellos quiso asesinar. Todo esto nos debe hacer pensar un poquito sobre lo que importa la bendición. Y es que la bendición es fundamental para el desarrollo personal, es fundamental para el desarrollo familiar y es fundamental para el desarrollo social. Y hemos dicho que debemos ser familias bendecidas para bendecir, pero surgen además interrogantes. Yo quiero que ustedes me sigan en estos interrogantes y veamos cómo los podemos ir respondiendo en la medida en que vamos avanzando en nuestro estudio. ¿Puede la bendición que se da a un padre, a un hijo, que se da dentro del seno de una familia, transmitirse a toda una nación? Primera pregunta. Y si es así, ¿cómo puede ser la nación bendecida? ¿Qué significa para una nación ser bendecida? Llevámoslo a nuestro medio. ¿Puede Colombia ser una nación bendecida? Y por último, ¿puede Colombia ser una nación de bendición? Amén.
Yo creo que todos queremos responder a todo esto, amén. El que quiera, para el Señor la honra y la gloria. Sé que son muchos interrogantes, espero poder al menos responder a alguno de ellos. Yo mismo tengo esas inquietudes, las vengo llevando y dando vueltas en mi cabeza por años. Muchos de ellos son muy profundos y no son tan simples como un Dios te bendiga y échale una cruz, ¿sí? Y vamos a buscar en la palabra respuestas. Pidamos a Dios que nos ilumine en nuestro camino. Para hacer eso yo quisiera llevarlos más bien al opuesto, a una nación bajo maldición. Y para eso dije yo, ¿cómo es una nación bajo maldición? Y miré en la palabra de Dios el tiempo más oscuro que podíamos llamar de maldición para la nación de Israel. Yo creo que ese tiempo, el más oscuro, no, tal vez ustedes están pensando en el tiempo de los jueces, todo eso, no. Es cuando fueron desarraigados de su tierra. Es el tiempo de la verdadera maldición, ¿sí? Porque ni siquiera eran un pueblo, estaban dispersos. Por eso es que el peor tiempo, ¿sí?, dentro de mi evaluación, es muy personal. Fue cuando estaban en la deportación en Babilonia. Cuando sintieron que todo había acabado. Cuando estaban allá en Babilonia y decían que se reunían ellos y les decían, canten las canciones de Sión. Y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar? Y tenían tanta rabia que en ese mismo salmo donde se lloren dicen, ojalá el Señor estrelle sus niños contra las paredes. O sea, así era la sensación que había. No quiero decir que nosotros debemos glorificar la rabia, ¿sí? Como parece a veces decirnos nuestra cultura, que no solamente hay que institucionalizarla, sino la institucionalización de la rabia significa un desarrollo de progreso cuando se canaliza. No creo que eso se pueda hacer. Yo creo que uno la rabia debe entregarla, debe rendirla al Señor también. Pero bueno, ese es otro asunto. Entonces, ¿qué era más triste que eso? Yo creo que más triste que eso era ser alguien temeroso de Dios, ser profeta de Dios y tener que anunciar muerte, destrucción y destierro. Y ustedes saben que eso le tocó a un profeta. Para mí es un personaje muy querido, ¿sí? Porque yo tengo que decir cada vez que leo este par de libros, pobre profeta Jeremías. Porque le tocó algo muy duro. Es más, yo creo que los dos libros más tristes que hay en la Biblia son definitivamente el libro del profeta Jeremías y el libro de Lamentaciones. Pero fíjense que aún el de Lamentaciones, que es más triste entre los dos, tiene palabras de esperanza. Entonces vamos a ir un poquito a esa caracterización de la maldición que hace el profeta Jeremías en el capítulo 29 de su libro, Jeremías 29, versículos 16 al 19. Dice así: pero así ha dicho el Señor acerca del rey que está centrado sobre el trono de David y de todo el pueblo que habita en esta ciudad, sus hermanos que no salieron en cautividad con ustedes. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí, yo envío contra ellos la espada, el hambre y la peste. Procederé con ellos como con los higos podridos, que por ser tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con peste. Haré que sean motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y maldición, horror, rechifla y afrenta ante todas las naciones a las cuales los he expulsado, dice el Señor. ¿Por qué? Porque no escucharon mis palabras, que persistentemente les he enviado por medio de mis siervos los profetas, y no han escuchado, dice el Señor. Yo me ponía a pensar en eso porque hay una parábola dentro de ese mismo libro que es el de los higos, ¿no? La canasta, ¿qué ves? Una canasta, ¿y qué hay? Higos. ¿Y qué? No, están tan podridos que no se pueden comer. O sea, piensen un poquito en una nación que es como una canasta de frutos secos y podridos. ¿Cuántos no se nos ha podrido las? Por ejemplo, a nosotros nos pasa con las fresas se dañan muy rápido. Entonces compra uno las fresas, están bonitas, cuando las compró, va a comérselas al día siguiente, ¡oh!, podridas.
¿Cuál es la sensación? Primero uno dice, "No, esto no sirve. ¿Qué hay que hacer con ellas? Botarlas". Y realmente esa es la figura que nuestro Señor quiere manifestar acá. Pero lo hace a través de 3 medios que son bastante dolorosos. Y yo quiero que pensemos en nuestra nación alrededor de estos juicios de Dios. Uno es la espada, ¿sí? ¿Y qué significa la espada? No es una que lleva aquí simplemente, sino quiere decir la guerra. Porque la palabra es más traducible como daga, ¿cierto? Y para que yo mate o dañe con una daga, tengo que acercarme al contrincante, ¿sí? No soy francotirador, soy como una especie de sicario que se acerca, ¿sí? Entonces es como una muerte muy personalizada. Y yo veo las noticias de la gente que muere en nuestro país, muchos por la violencia, pero también la que muere en nuestras ciudades porque alguien lo mató con su mano, extiende y mata a alguien. Pero también quiere decir sometimiento a un poder militar, ¿sí? Y eso es algo que nosotros estamos también viendo, que hay ejércitos irregulares, no formales, a los cuales está sometida gran parte de nuestra nación, gran parte de nuestra población no es libre para votar en estas semanas que vienen, ni lo fue en la semana anterior. ¿Por qué? Porque había coerción sobre sus vidas, a riesgo de morir. Y eso es una maldición sobre nuestra nación, sobre un importante porcentaje de nuestra nación. Dice que el hambre. ¿Qué quiere decir el hambre? Es una palabra que se puede extender a escasez, a pobreza y también a hambruna. Y nosotros también estamos viendo eso sobre nuestra nación, que hay cada vez mayor escasez. No hemos llegado al límite de llegar a los supermercados y encontrarlos vacíos, pero sí hemos visto en nuestros países vecinos que sucede. Y ahorita estaban diciendo, para estos días, por favor, abastézcanse. ¿Sí o no lo han oído por ahí? Que abastézcanse, llénense. ¿Por qué? Porque puede haber escasez. Y esa escasez ya vemos que es un juicio también. No es algo bueno, algo que diga que una nación está bendecida, no, sino que hay maldición sobre ella, como una canasta de higos. Y lo último es la peste. Es de una palabra, viene derivada de una palabra que quiere decir destrucción, ¿sí? Pero que lo más directo es enfermedad, plaga, pestilencia. Y de todos era la amenaza más temida de todas, porque una cosa es morirse, que uno lo maten directo, y otra que tenga que pasar por un proceso de enfermedad largo, tedioso y fallecer. Y también hemos visto, no hace mucho, un barrido de una peste tremenda que hubo en nuestra nación y mató miles de colombianos. Entonces, si uno tiene que verlo de alguna manera, parecemos una sociedad, una cultura que está sometida a maldición. Y uno diría, bueno, esto solo lo encuentro aquí en esta porción, pero en el libro del profeta Jeremías está en los capítulos 14, 21, 24, 27, 29, 34, 38, 42 y 44, esta triple figura de la espada, el hambre y la peste, tipificando la situación de la nación que está bajo maldición. El profeta Ezequiel también lo menciona. Y para ir a contar, y siempre es dentro del contexto de ¿qué? De la figura de la deportación a Babilonia. Bueno, cuando entonces nosotros vemos esto, quiere decir un mal supremo, ¿sí? Es la sentencia de la maldición. Por eso es que, en muchos sentidos somos una nación que está bajo maldición. Bueno, ya tenemos ese panorama desagradable. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? Queremos ser una nación que vive en bendición, ¿cierto? Hasta aplaudimos y todo. ¿Por qué? Porque además en la percepción de nuestro corazón es que no estamos viviendo eso y que queremos hacerlo, ¿sí? Hasta se utilizan las campañas políticas. Y no creo que esté mal hacerlo, porque hace parte de la esperanza. Pero no está mal en la medida en que se entienda que la gestión va a llevar a ese punto, ¿sí? No simplemente para capturar votantes. ¿Y cuál decíamos que era la frase inicial de toda nuestra disertación bíblica hoy al empezar en el Salmo 33? ¿Qué dice? Bienaventurada la nación. Cuando veía esto, quería seguir dentro de ese contexto de la bendición y la maldición
Y cuando uno habla de bienaventuranzas, pues se va a las bienaventuranzas en Mateo. Pero en la misma palabra de Dios hay un contraste. La misma versión de las bienaventuranzas por el apóstol Lucas, ¿sí? Por el evangelista Lucas, en el capítulo 6, 20, 26 nos da una versión resumida de las bienaventuranzas, pero incluye también otro punto y quiero que lo veamos. En el 20 dice, Lucas 6, 20 al 26, y alzando él los ojos, el Señor Jesucristo hacia los discípulos decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los vituperan y desechan el nombre de ustedes como si fuera malo por causa del Hijo del Hombre. Gócense en aquel día y salten de alegría, porque aquí su galardón es grande en el cielo, pues así hacían los padres de ustedes a los profetas. Y decía, bueno, espera un momento, nada de lo que está refiriendo aquí el Señor es como bonito, ¿cierto? No, las bienaventuranzas son a raíz de situaciones, pero ojo, que las bienaventuranzas se dan en el contexto de una relación con Dios. Entonces ya les voy adelantando una pequeña forma de ver cómo esta situación de mal puede tornarse en bien. Pero también dice lo siguiente, pero, esa palabra pero a mí como me gusta, pero hay de ustedes los ricos, porque están recibiendo su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora se ríen, porque se lamentarán y llorarán. Hay de ustedes cuando todos los hombres hablan bien de ustedes, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Nuevamente el contraste, ¿cierto? Dice, el ay es una expresión que tiene un significado y está dentro del contexto de cosas buenas, dentro de la realidad del hombre, pero que el Señor dice que no son tan buenas, porque también las está poniendo en el contexto de que esas personas no están en la relación con Dios. Bueno, entonces es un contraste entre la alegría, que quiere decir muy dichosos, bendecidos, cuán felices. La palabra bienaventuranza implica una bendición completa, total, y la tristeza, que es el ay, que es una exclamación de extremo pesar y específicamente dentro del Antiguo Testamento es una expresión de maldición. Bueno, nosotros anhelamos la bendición, anhelamos ser bienaventurados y de ninguna manera queremos los ayes sobre nuestra vida. Pero en la vida parece que nos movemos entre ambos extremos, ¿sí o no? Difícilmente encontramos ese punto en que podemos decir soy bienaventurado o somos bienaventurados, ¿cierto? Ahora, con toda sinceridad en el corazón, pensándolo, como dicen, poniéndose la mano en el considere, como decía mi señora abuela. ¿Sí? ¿Quién de ustedes siente que tiene la bienaventuranza completa? Y no lo digamos simplemente porque aquí tenemos que venir a la iglesia a decir que, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, en victoria. Sino porque en realidad yo siento en mi vida que estamos viviendo esa bienaventuranza. ¿Alguno lo puede decir? Yo no lo siento. Yo no lo siento y no lo veo en mi nación, ¿sí? Pero me gustaría verlo. ¿Amén? Bueno, nuestra nación que por tantas cosas es bendecida, ¿sí? Y no voy a hacer el listado porque siempre salimos así con la lista patriotera de cuáles son las bendiciones. Pero yo quiero decirles una sola para que los digan. ¿Cuántos han dicho? No, pero este mundial de fútbol sí era fácil ir. Todo el mundo va a ir. Todo el mundo va a ir. Todo el mundo va a ir. ¿Cuántas naciones hay en el mundo? Hay, 195 es en las naciones que están aceptadas a nivel de las Naciones Unidas. 196 para algunos. Algunos se atreven a decir, si yo meto allá a Kosovo y a Palestina son 197. Sin embargo, nos ponemos a decir, no, cuando entre 48 va a estar Colombia. ¿Sí? O sea, eso es parte de nuestras bendiciones. Ahora, no es la bendición completa, pero sí es un regalo hermoso que Dios nos va a dar y que debemos mirarlo como tal, no como algo que, eso nos lo ganamos nosotros. No, eso es un regalo que Dios concedió. Pero así como estamos llenos de bendición, es una nación que está llena de espada, de peste y de hambre.
Ahora, que la nación sea bendecida, queremos. Señor, ¿tú quieres que la nación sea bendecida? La respuesta es un tajante sí. Sí. ¿Cómo? Vamos aquí avanzando, volvamos. Bienaventurada la nación de la cual el Señor es Dios, el pueblo al cual escogió como posesión suya. Entonces empieza y termina con la misma persona de Dios. ¿Qué quiere decir? Que una nación que es bendecida es una que Dios ha tomado para sí. La bendición procede de Dios mismo, porque yo no fue el que, oiga, Dios, venga, haga que mi nación le pertenezca. No, Él la toma en posesión. Es lo que hizo con Israel. Les dijo, mire, ¿qué de lo que ustedes tienen era tan importante para que yo los escogiera? ¿Sí o no? Lo vimos, está en la palabra. Ustedes eran la menor de las naciones de la tierra. Yo los tomé. Entonces, y ahí, como dice en la palabra, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Y no quiere decir por eso que tenemos que pecar, pero sí que somos una nación donde ha abundado el pecado. Entonces, esperamos del Señor que sobreabunde su gracia. No está obligado con nosotros, pero anhelamos que el Señor nos conceda en su gracia ser la posesión suya, ser su pertenencia. Pero para ser pertenencia de Dios, eso implica de alguna manera un elemento fundamental, la obediencia. Y si yo le pertenezco a Dios, estoy obligado a Él. Y esa es la parte más difícil, realmente. Por allá cuando yo pienso en eso de que algo yo le pertenezco y me pertenece a mí, siempre me caigo en Cantares, ¿sí? Cuando me acuerdo en Cantares 6:3. Ese es un versículo que revisamos mucho en los prematrimoniales, ¿cierto? Sí, porque dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Cuando les digo, mira, es que tú te perteneces a tu esposa, a tu novia, y tu novia te pertenece a ti, ¿sí? No te perteneces a ti mismo. Y cuando pienso en eso, digo, si yo le pertenezco al Señor, y Él dice que Él se nos ha dado a nosotros, de alguna manera eso se está dando. Pero el contexto en el que se da eso, nunca es para decirle, si ella te pertenece, si la mujer te pertenece, es para que tú te enseñorees sobre ella. No, es para que le sirvas. Es para que le sirvas. Entonces, ahí vamos viendo. Entonces, miremos nuestros versículos principales dentro de esta lectura del Salmo 33. No voy a hacer una reflexión versículo por versículo, a mí me gusta mucho hacer eso, pero esta vez quiero más mandar un mensaje. Dice entre los versículos 18 y 22, el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darle vida en tiempos del hambre. Ahí están las palabras, mire. Ahí nos faltó solo una de las tres maldiciones, ¿sí? Fíjense que el ojo del Señor está sobre los que le temen, quiere decir los que reverentemente lo buscan y lo obedecen, ¿cierto? Sobre los que esperan en su misericordia, de eso también hablamos, estamos esperando la misericordia del Señor sobre nuestra tierra, ¿sí? Para librar el alma de ellos, quiere decir todo el ser, todo su ser, de la muerte y darles vida en tiempos de hambre. O sea, ahí hay una cosita interesante. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Versículo 20, nuestra alma espera en el Señor, Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso nuestro corazón se alegra en Él. Ese gozo, esa alegría es la bendición. ¿En quién se alegra? ¿En la posesión materiales? No, ya dijimos que ay de los que están ricos. Sí. En el reconocimiento, porque ya dijimos ay cuando ustedes los admiren, ay cuando ustedes los reconozcan, ¿sí? Porque en su santo nombre hemos confiado. Y termina, sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros, según lo esperamos de ti. Que es uno de los versículos que a mí se me hacen más lindos y más tiernos de toda la palabra. Me fascina. Cuando nosotros repetimos y repetimos muchas veces al leer en los proverbios que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿sí? Y es que en realidad cuando se termina además el libro de Eclesiastés, escrito por el mismo Salomón, dice, mire, al final todo el asunto es este. Cree en Dios y témele. ¿Sí? Y yo no sé por qué no nos entra fácil. Si se nos repite y se nos repite y se nos repite. Y se nos dice que ese temor en Dios es un amor reverente,
que lleva ¿a qué? A que ante quien Él es, el Dios santo, 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 grande, todopoderoso, yo debo tener una actitud de reverencia tal que me postre y me rinda delante de Él. El que teme a Dios no confía en su propia justicia, sino que espera en su misericordia. Amén. Amén. A veces tenemos esta actitud delante del Señor cuando vemos todas las situaciones. Señor, hazme justicia. Alguien se acercó una vez al Señor, Señor, hazme justicia ante mi hermano. Y le dijo al Señor, ¿quién me nombró juez entre ustedes? Sí, esa es la actitud errónea. ¿Cuál es la que nos enseña la palabra? Señor, ten de nosotros misericordia. Porque si el Señor hace justicia con nosotros como debería, ¿cómo seríamos? Sobre esta nación, sería peste, sería guerra, sería hambre. ¿Sí? Porque es lo que el Señor da en justicia al que actúa como somos nosotros los colombianos. Pero estamos esperando es en su misericordia, principio fundamental para que la nación sea bendecida. La bendición va a venir de Dios, no de nosotros. Requiere de nosotros algunas cosas, pero el que derrama la bendición es el Señor. Él es quien nos libra de la muerte. Esa muerte que viene con la peste, con el hambre, con la espada, y nos concede la vida en el tiempo malo. Ahora, la fe nunca se debe colocar en los hombres. Y quiero que tengamos eso muy, 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 muy en nuestra mente en estos días. Porque creo que estamos cometiendo ese error. Unos y otros, tirios y troyanos, ponen la confianza en un hombre, en unas ideologías, en unas palabras. ¿Sí? Y no debe ser así. Nuestra confianza en tiempos malos, nuestra alma en tiempos difíciles está en el Señor. Y nuestra respuesta debe ser una respuesta de gozo, de alegría. Ahora, tenemos que vivir en consecuencia. Ahí viene el punto en donde, ¿cuál es mi parte en todo esto? Y es por eso que insistimos en que las preguntas deben ser correctas, ¿sí? No debe ser, ¿qué puedes darme, Señor? Y eso es desafortunado. A veces me pasa. ¿No les ha pasado a veces que ustedes están orando y se dan cuenta que han estado todo el tiempo, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, siempre? ¿Sí? No quiere decir que así es siempre. Yo tengo que reconocer que no conozco la manera como ustedes oran, ¿sí? Pero a mí sí me pasa que me descubro, oiga, Señor, perdóname porque es que lo único que he hecho es pedirte cosas. Lo único que he hecho es pedirte. Y se me olvida decirte, ¿cómo puedo yo servirte? ¿Cómo puedo yo ser un instrumento en tus manos? ¿Cómo puedo ser una vasija útil? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la oración nuestra de cada día? ¿Nos estamos enfocando en nuestras necesidades o en lo que Dios espera de nosotros? A veces nuestra actitud en la oración es la actitud de la sanguijuela. ¿Ustedes no han leído ese proverbio? Si pueden buscar o anótenlo, Proverbios 30:15. Bueno, busquémoslo, Proverbios 30:15, a ver qué dice. ¿Cuál es la actitud de la sanguijuela? ¿Qué dice? La sanguijuela tiene 2 hijas. Dame y dame. Sí, dame, Señor, dame. Entonces, ¿qué parecemos, según la palabra? Sanguijuelas. ¿Alguna vez usted la mordió una sanguijuela? Eso es bien feo. Si por un momento nos detuviéramos y empezáramos a pensar, vivamos para hacer la voluntad del Señor. Porque cuando no lo hacemos estamos condenándonos a vivir en el desierto. Perdón, ¿cómo así? Sí. Otro punto bajo de la nación de Israel. Cuando estaban en el desierto y hubo incredulidad ante la tierra que se extendía delante de ellos. Le había dicho el Señor, vayan y tómenla. Entonces ellos decían, pero ¿sabe qué nos parece? ¿Por qué no van unos espías y nos cuentan cómo es eso? ¿Sí? Porque tal que eso sea difícil. Ahí hay un principio ya de duda. Pero Moisés dice, me parece bien, mandemos espías. Y mandaron los principales de cada una de las tribus a que fueran y lo hicieran. Entonces cuando vuelven, no, maravillosa tierra, hermosa, llena de todo. Pero, la palabra
pero ciudades fortificadas, anaquitas, gente ruda. Entonces dice el Señor en Deuteronomio 1, estas son palabras de Moisés recordándoles al pueblo antes de entrar a la tierra ya prometida. Entonces les dije, no se aterroricen ni tengan temor de ellos. El Señor su Dios, quien va delante de ustedes, Él combatirá por ustedes de la manera que lo hizo por ustedes en Egipto ante sus propios ojos. Como también en el desierto, donde han visto que el Señor su Dios los ha traído, como trae un hombre a su hijo por todo el camino que han andado. ¿Se acuerdan que les decía al principio? ¿Puede la bendición de un padre sobre un hijo transmitirse de Dios a una nación? Ahí está, mire, como un padre a un hijo. Muy bien. Aún con esto no creyeron en el Señor su Dios, quien iba delante de ustedes en el camino, con fuego de noche y con nube de día, a fin de explorar el lugar donde habían de acampar y para mostrarles el camino a seguir. Entonces el Señor oyó las palabras de ustedes y se enojó y juró, diciendo: ninguno de estos hombres, de esta mala generación, dice en otra traducción, perversa, verá la buena tierra que juré dar a sus padres. Y yo me puse a pensar, oiga, ¿qué tan perversos podía ser el pueblo en el desierto? ¿Sí? ¿Qué tan malvados? Para el Señor sí lo eran. Y cuando nosotros dudamos y no creemos y decimos, se nos van a venir estos que nos van a expropiar, qué dolor, auxilio. Perdón, ¿no les entregué esta tierra? ¿Alguno de ustedes tiene dudas que al ser escogidos por Dios en esta tierra es para que nosotros tengamos la tierra por heredad? Pero no, estamos temiendo que nos van a volver naco. Excepto Caleb, hijo de Jefone. ¿Qué fue lo que dijo Caleb? Dijo, no les tengan miedo, entremos, nosotros los podemos vencer. ¿Sí? Todos los demás, no. Él dijo, sí. Los otros no entraron, él sí. Él la verá, a él y a sus hijos le daré la tierra que él pisó, porque siguió al Señor. ¿Cómo? Con integridad. O sea, se necesita que haya integridad, y esa integridad empieza por nuestra certeza en lo que Dios está haciendo por nosotros. La vida de obediencia entonces empieza por creerle a Dios, porque es imposible que yo obedezca a alguien a quien no le creo. ¿Sí o no? Salmo 119, 32. Para que sigamos avanzando en este asunto, porque quiero que vayamos a un punto especial en donde es importante que nosotros vayamos creciendo. A veces yo leía este versículo y yo no lo entendía, ¿sí? Y le he dado vueltas por años. Salmo 119, 32 dice, corro por el camino de tus mandamientos porque has ampliado mi modo de pensar. Les estoy poniendo esta versión que es Nueva Versión Internacional Antigua. Si tú entras en la Nueva Versión Internacional como está ahorita, ya no está así. Pero en su momento lo tradujeron así. Y a mí se me quedó esa forma de verlo. Porque cuando uno mira un poquito y dice, perdón, ¿no es que la senda es estrecha? Y que angosto es el camino que lleva a la vida y amplio el camino que lleva a la perdición. Y aquí dice que es amplio el sendero por donde yo voy a pasar. Ojo, no quiere decir que tenemos que ir por la senda ancha o que haya una contradicción. Porque lo que debe ser ampliado, ¿qué es? Mi modo de pensar. ¿Sí? Mi modo de pensar. Es la lógica de la autopista abierta, ¿cierto? Si yo tengo la autopista abierta, voy relativamente rápido. Pero si mi camino es de una sola vía o una trochita y voy detrás de todos los carros, ¿cómo voy? Voy lento, ¿sí? Si yo voy en un carro deportivo por el sendero estrecho, el carro deportivo no está expresando lo que es, que fue diseñado ¿para qué? Para que vaya a toda velocidad, ¿cierto? Es más, ese carro se me recalienta y se me daña, ¿sí?
Pero en cambio, si va por una autopista, no las nuestras, porque aquí no hay de esas autopistas, pero hay autopistas que son de libre velocidad, como en Alemania, ¿sí? Ahí puede uno ir en un BMW a 252 kilómetros por hora y de pronto le está pitando por detrás a uno en Ferrari que se quite. Sí, es verdad, ¿sí? Entonces vamos a ver por qué dice que es una autopista, es como una especie. ¿Por dónde es que corro? ¿Por dónde es que puedo hacer eso? Por el camino de los mandamientos de Dios. Eso se opone a la tendencia actual, que es que nosotros podemos construir nuestras propias estructuras, construir nuestros propios niveles de obediencia, nuestros estándares. Eso surgió de un hombre que últimamente he tenido la oportunidad de leer de él. Se llamaba Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre es padre del existencialismo, uno de los padres del existencialismo moderno. ¿Sí? Y este señor tenía este tipo de frases que eran cautivadoras. O sea, había un tipo bien vendedor de ideas cautivadoras, engañosas, era Jean-Paul Sartre. Decía, el hombre está condenado a vivir en libertad. Decía esto otro, es el deber de todo individuo hacer lo que quiera hacer, pensar lo que quiera pensar, no responder a nadie excepto a sí mismo y cuestionar toda idea y a todo individuo. Decía esta otra cosa, la existencia es anterior a la esencia y gobierna sobre ella. Eso está un poquito más enredado, pero lo que quiere decir es que nosotros existimos y no tenemos una esencia como tal. O sea, no existe nada, algo así como un propósito para tu vida determinado. Eso no existe. Tú construyes tu mismo propósito. Se oye el sisear de una serpiente cuando se dice todo eso, ¿sí o no? Parece el engaño inicial. Suena liberador, ¿cierto? Pero la verdad es que es la receta para perderse en el mundo. Y es que fíjense que el mundo que se construyó alrededor de esas ideas es el mundo donde hay más ansiedad, donde hay más depresión, donde hay más suicidios, pero también es el más libre. Cada cual hace lo que le viene en gana, como en el tiempo de los jueces, ¿sí? Otro tiempo malito para Israel. Pero cada cual hace lo que quiere y no encuentra referencias dentro de hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque si yo parto de un mundo sin puntos de referencia, tengo que construir mis propios puntos de referencia. Y si yo tengo que construir, ya no tengo ninguna certeza, sino que tengo que construir mis certezas. Y eso genera ansiedad. Entonces, eso que parecía tan liberador es una cárcel de opresión. Por eso cuando él dice que el hombre está condenado a la libertad, no dice mal. Parece una frase bonita, pero en realidad es una sentencia. Es una sentencia. Lo que él llama libertad es lo que llaman autonomía. Ni siquiera es libertinaje. Yo decido lo que quiero, yo decido lo que hago. No tengo ningún punto de referencia. Pues eso lo único que te deja es precisamente sin referencias y sin anclas. Nosotros necesitamos anclas en nuestra vida. Y nosotros tenemos el ancla por excelencia. ¿Saben cuál es? Esa ancla nos permite tener la paz que necesitamos. Por eso es que dice el salmista, corro por el camino ¿de cuál? De tus mandamientos. Los mandamientos del Señor no son opresión, son una avenida amplia para correr por ellos. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que hay tanta situación de enfermedad. Si yo me apego totalmente a los principios de Sartre, termino en la locura sin sentido, algo medio esquizoide, ¿sí? Porque no tengo ningún punto de referencia. Es como si yo estuviera botado en el espacio como un astronauta de esos que se separa de la unión de la cápsula y termina en el espacio. Hemos visto esas películas, ¿no? Así es el hombre sin puntos de referencia. O me tengo que buscar un punto de referencia obligatoriamente, ¿sí? Entonces me pego a los totalitarismos. A este señor Sartre lo criticaron durante un tiempo porque así como defendía las libertades absolutas, fue un defensor de los regímenes de Stalin y de Mao. ¿Sí? Le decían, ¿cómo es posible que usted, el defensor de la libertad, apoya estos sistemas? Y no es hipocresía,
es la consecuencia lógica. Para hacerte evitar caer dentro de ese vagar en el espacio, se tuvo que agarrar de otro punto de referencia que fue el totalitarismo del Estado. Porque creen que muchos jóvenes quieren y persiguen ese sistema y dicen, ¿cómo pueden ser tan, perdón la palabra, brutos? Perdón si a alguno le gusta eso, discúlpeme de corazón. ¿Cómo pueden perseguir eso? Si eso nos lleva al totalitarismo. Pues es que es lógico, porque si yo no tengo un punto de referencia, de alguna manera tengo que encontrar un punto de arraigo. Si ese punto no es la familia, si ese punto no es la tradición, si ese punto no son las ideas construidas, si ese punto no es la palabra de Dios y sus mandatos, entonces yo tengo que buscar algo de donde agarrarme. O termino aceptando el totalitarismo en mi vida, porque si no tengo que llevar un peso muy grande que es el de mi propio destino. En cambio, la vida guiada por Dios me libera. Pues yo no tengo que pensar en construir mi marco de referencia, el marco ya está, ¿sí? Este ya lo diseñó el Señor y trae libertad en mi vida. ¿Quiere decir que Él me oprime con sus mandatos? No, cuando me da el marco de referencia, yo tengo una carretera amplia por la cual me puedo mover y proyectarme y llegar a hacer todo aquello para lo cual estoy diseñado. Moraleja, necesitamos marco de referencia firme para poder funcionar como seres humanos. Yo, dentro del contexto de ser hijo de Dios, soy libre para desarrollar mi vida a todo su potencial, porque tengo una carrilera por la que puedo ir a toda velocidad. Amén. Yo me acuerdo cuando estábamos con mi señora, hicimos un viaje muy bonito hace unos años a Italia, ¿sí? Y una de las cosas más bellas de mi experiencia, yo no sé por qué a mí se me quedó tanto, fue haberme montado en una cosa que se llamaba el Freccia Rossa. Los que saben italiano quiere decir el flecha roja. El flecha roja es un tren que va a más de 300 kilómetros por hora y tiene el potencial de llegar a 400 kilómetros por hora. Eso para mí fue wow. Yo dije, yo nunca he estado en algo que corra tanto, ¿sí? Y uno veía y el que estaba metido en esa cosa y dentro uno se siente suave, se siente bien. No hay ninguna sensación, pero uno mira por la ventana y está pasando a una gran velocidad todo, ¿sí? Va uno a la mitad del tren y encuentra una cafetería, un bar lleno de todas las cosas más deliciosas y todo. Y todo está ahí y yo voy a toda velocidad, pero voy estable, voy bien, porque mi marco de referencia es la estabilidad que me da el tren en la carrilera. Ahora, pónganse a pensar qué sucede, como le pasó a un tren de esos de alta velocidad en España, que se sale de la carrilera. Si me salgo de la carrilera, ¿qué pasa? Se descarrila y hay muerte. Y aquello que debió haber sido para mi vida se vuelve muerte. Los límites de la ley divina no son para limitar mi libertad, sino para canalizarla a algo que es efectivo. Soy libre para desarrollar toda mi vida. Entonces, a la opresión totalitaria, yo opongo la libertad en Cristo. Isaías 4, versículos 2 al 6, y ya estamos terminando. Dice algo que es hermoso. En aquel día, el renuevo del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Entonces, tanto el que quede en Sión como el que sobreviva en Jerusalén serán llamados santos, todos los inscritos para vivir en Jerusalén. Con espíritu de juicio y espíritu abrasador, el Señor lavará la inmundicia de las hijas de Sión y limpiará la sangre que haya en Jerusalén. Entonces, el Señor creará una nube de humo durante un día y un resplandor de fuego llameante durante la noche. ¿Recuerdan? Ya hablamos de eso. Sobre toda la extensión del monte Sión y sobre los que allí se reúnan. Sobre toda la gloria habrá un toldo que servirá de cobertizo para dar sombra contra el calor del día y refugio y protección contra la tormenta y la lluvia. La bendición del Señor. La bienaventuranza, lo que espera nuestro Señor. Entonces, ¿cuál es la clave? Para una nación bendecida es aquella en que los individuos que habitan se refugian en la autoridad de Dios, la cual de ninguna manera es opresiva, sino que se constituye en el único marco de referencia seguro en el cual podemos operar para vivir una vida de verdadero significado. Si aquel que te diseñó, ¿quién nos diseñó?
quien creó nuestra tierra maravillosa, quien nos plantó en ella, quien no solo nos dio los recursos y los lineamientos, sino que nos concedió vida en Él para cumplirlos. Si Él es quien nos cuida, nos lleva y quien nos promete caminar con nosotros, ¿podremos acaso dejar de ser una nación bienaventurada? Oramos. Amado Señor, gracias porque tú tienes una bendición muy grande para nosotros. Y no es simplemente intuición, sino es lo que tu palabra dice. Tú nos has llamado a estar en bendición contigo. Y quiero pedirte, Señor, que este sea el inicio de esa bendición para nosotros. Que nosotros corramos por esa carrilera grande, hermosa que tú has diseñado, que son tus mandatos, para que tengamos la bienaventuranza y para que nuestra manera de pensar sea ampliada. Señor, que no nos dejemos llevar por las mentiras del mundo que nos hacen pensar que podemos estar apartados de ti y tener la felicidad y la plenitud. Que el verdadero gozo, que el que viene cuando tú, Señor, nos guías y nos llevas, sea una realidad para cada uno de nosotros que estamos acá, para nuestras familias, para nuestra sociedad y para nuestro país. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.